Bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas. Muchas gracias por sumarse a la tercera masterclass gratuita. Estamos súper contentos por la cantidad de gente que se ha sumado a esta tercera masterclass. La verdad que hemos tenido muchísimo más alcance que en las anteriores, así que muchas gracias a todos por participar. Y hoy vamos a hablar principalmente de cómo justificar y rentabilizar las iniciativas en Internet de las cosas. Como ustedes ya saben, estamos trabajando un ciclo de masterclass. Son 7 masterclass, las cuales aproximadamente las estamos dando el segundo, el tercer jueves de cada mes en el mismo horario y las mismas van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube, así que en caso de que ustedes no puedan asistir a alguna de las siguientes o no hayan visto las anteriores, van a poder disfrutar de todo el contenido que nosotros les estamos brindando a ustedes. En este caso, nuestra tercera masterclass, como les decía, vamos a hablar principalmente de rentabilizar iniciativas y justificar a la hora de poder presentarlas o defenderlas en nuestras empresas. Si nosotros somos parte de una organización y queremos también presentar un proyecto de IoT, si tenemos nuestra propia empresa y queremos saber si se justifica o no realizar este proyecto, o también si somos prestadores de servicio y queremos ayudar a una empresa que incorpore esta tecnología, podemos también mostrarle la manera en la que ellos pueden realmente beneficiarse con esta tecnología. ¿Qué vamos a ver en esta tercera masterclass? Principalmente lo que es la rentabilidad y el valor de negocio, el cálculo del ROI, los beneficios detectados del IoT, qué tecnologías van a influir en la gestión de la producción, cómo justificar los costes de tu iniciativa en IoT y algunos consejos útiles para llevarnos a casa y poder empezar a implementar. Bien, cuando hablamos de rentabilidad y valor de negocio, tenemos que tener en cuenta que cualquier director o dueño de una empresa siempre quiere saber, antes de implementar una nueva tecnología, de realizar una inversión, cuál va a ser el retorno de inversión que yo voy a tener. Entonces, nosotros tenemos que poder estimar o tener una claridad de si se va a justificar o no lo que vamos a realizar y qué rentabilidad va a tener. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál va a ser el ROI de un proyecto o una implementación de IoT? En base a las masterclass que ustedes han visto, a todo lo que hemos venido hablando con Emma en la masterclass 1, en la masterclass 2 que hablamos de la parte de los nuevos modelos de negocio, de qué beneficios vieron algunas empresas al implementarlo, ¿podemos estimar un ROI único? No, la verdad que eso no existe porque va a depender de cada organización. Pero principalmente dentro de cada organización vamos a tener 2 factores principales que consideramos que van a definir ese retorno. Y es principalmente cuáles son los problemas que yo trato de resolver y desde dónde estoy partiendo. No es lo mismo una organización que está empezando y que no tiene nada digitalizado y que quiere resolver muchísimos problemas, entonces la inversión que va a tener que realizar va a ser muchísimo más alta que una empresa, una fábrica que ya se encuentra automatizada y simplemente tiene que mejorar algunos procesos, incorporar algunas tecnologías para poder lograr, para poder lograr la implementación completa del IoT. Así que bueno, siempre tengamos en cuenta cuál es el problema, la magnitud, qué alcance le voy a dar yo, si solo voy a hacer un proceso, si quiero hacer IoT en toda la fábrica, si lo voy a aplicar a servicios, si quiero también en los envíos, rastrearlos, bueno, toda esa magnitud, ese alcance y ese modelo de negocio que nosotros planteamos va a depender en parte del retorno que vayamos a tener, en qué tiempo y el punto de partida que tengamos. Bueno, y en base a eso, vamos a mencionar acá 5 principales beneficios que detectaron las empresas que ya han implementado Internet de las cosas. Esto ya lo venimos charlando bastante, hemos dado varios ejemplos, pero queríamos comprimirlo en 5 principales beneficios para que empezáramos a ya entenderlo desde otra manera. Por ejemplo,
Tenemos en el primer caso la reducción de los costos. La reducción de los costos es un ejemplo muy claro, ya que está alineado, se puede ver muy bien con lo que es el mantenimiento predictivo. Por ejemplo, nosotros en procesos continuos, donde utilizamos muchos motores, bombas, compresores, todo ese equipamiento rotatorio puede sufrir fallos. Entonces, esos fallos producen interrupciones en la producción, tiempos de inactividad, paradas no programadas, y eso hace que perdamos tiempo y recursos. Entonces, todo eso afecta a nuestros costos, y si nosotros podemos monitorear y hacer un mantenimiento predictivo de nuestros equipos, sabemos y controlamos nuestras variables críticas de nuestro proceso, vamos a poder establecer un sistema de alerta precoz o temprana que nos permita reaccionar ante una situación grave o a evitar que se agrave una situación. Entonces nosotros ya previamente a eso nos anticipamos. Después hay otro beneficio, que esto no lo hemos hablado mucho, por eso lo queríamos mencionar, y es la parte de generación de ingresos. ¿Cómo podemos generar ingresos con el Internet de las Cosas? Los datos hoy en sí son una fuente de ingreso. ¿Por qué? Porque cada vez es más frecuente que los mismos dueños de las empresas, los propios clientes, estén dispuestos a pagar por la información como servicio, si la misma es importante. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo donde se monitorean las variables. Si nosotros le brindamos ese servicio de monitoreo, la empresa puede estar interesada en recibir un informe donde se vean distintos indicadores para evitar los tiempos medios de fallo, para hacer tendencias de el uso del equipo. Le puede interesar a nuestro propio cliente querer adquirir esa información, presentada de una manera amigable, con un sistema de alarmas. Entonces, todos esos datos empiezan a ser valiosos porque le dan información valiosa a mi cliente. Entonces, yo puedo ofrecer un servicio extra, mejorar la calidad y generar un ingreso aparte de hacer un mantenimiento predictivo en mis equipos. Entonces, yo prevengo la rotura de mis equipamientos, pero a su vez también estoy evitando, perdón, a su vez estoy generando un ingreso que viene de un servicio que estoy brindando. Eso es muy interesante, nosotros lo vemos porque las empresas lo están empezando a ver, que tercerizan o contratan ese servicio de monitoreo y control a distancia, pagan por ese servicio, pero reciben la información. Un tercero es las nuevas estrategias comerciales, nuevos productos y alternativas más eficientes. Como nosotros vamos a tener muy relacionado con el anterior, toda la abundancia de información que nosotros tenemos, que podemos tener por esta adquisición de datos en tiempo real sobre nuestros productos, sobre nuestros equipos, sobre el uso que hacen nuestros clientes, hace que podamos desarrollar ofertas nuevas, mejoradas y también atraer a más clientes o incluso llegar a más segmentos de mercado. Hoy en día, vamos a ver un poquito más adelante, todo está tendiendo a un modelo de producto hacia un modelo de servicio. ¿Por qué? Porque antes tener una empresa de servicios era poco rentable o por ahí más costosa. ¿Por qué? Porque el servicio lo hacía el capital humano, el recurso humano. Entonces, si yo tengo un especialista, alguien que tiene que viajar, ir al lugar y hacer un mantenimiento y verificar las variables y transferir todo ese conocimiento y hacer ese control en el lugar, esa persona tiene una capacidad limitada. Entonces yo necesito de mucho recurso humano para brindar un servicio eficiente y que sea también, que esté a la altura, un buen servicio. En cambio ahora, con la incorporación de estas tecnologías, se tiende mucho a ofrecer servicios de monitoreo y de control y se empiezan a generar otras alternativas porque ya no necesitamos personas que estén controlando, monitoreando y analizando esa información en el lugar. Lo podemos hacer, podemos analizar mucha cantidad de datos, sacar conclusiones más rápido y hasta incluso podemos ver equipamientos que estén en otros países, en otras provincias, en otros lugares y tener muchísimo más alcance. Entonces es
es un proceso, un servicio mucho más escalable. Por eso es que empiezan a surgir estas nuevas estrategias y estos nuevos productos. Bueno, y eso un poco alineado a lo que habla de diseño y creación de nuevos modelos de negocio, toda esta tendencia de modificar la forma en la que nosotros nos contactamos con los clientes, nos comunicamos, les vendemos y qué le vamos a ofrecer o cómo le vamos a agregar valor a nuestros clientes. Y bueno, nos queda ahí pendiente el aumento del tiempo de actividad ininterrumpida. Cuando hablamos del aumento del tiempo de actividad ininterrumpida, estamos diciendo, bueno, todos los tiempos perdidos, los tiempos muertos por el mantenimiento que podemos dar nosotros, ya sea un mantenimiento preventivo o predictivo, podemos evitar fallos en equipamiento, favorecemos la eficiencia y también, bueno, la productividad. Y alineado con el último, con la creación de nuevos modelos de negocio, hay una tendencia muy grande a una transición de los modelos de producto a modelos de servicio. Esta es una encuesta que realizó Cisco. Cisco es una empresa global con sede en California que está dedicada a los equipos de telecomunicaciones. Esta empresa hizo una encuesta a cientos de los altos ejecutivos de fabricantes de maquinaria y productos finales en noviembre del 2015. La encuesta se llama El fabricante digital resolviendo el dilema del servicio. Y ahí encontraron que de esos cientos de ejecutivos que trabajan en fábricas de maquinarias y productos finales, el 86% de los encuestados veía la transición de sus modelos de negocio de producto a servicio como un factor fundamental para poder crecer. Solo el 14% se enfocaba en un modelo de producto. Y es esto que estamos empezando a ver con toda la digitalización y el monitoreo y control a distancia, la facilidad que nosotros tenemos de poder brindar servicios de calidad y tender a salirnos en sí del producto, sino de el valor que vamos a agregar con la información y los datos que nosotros estamos trabajando. Y ahí surge también en esta misma encuesta, nos dice que les hicieron esta misma pregunta, ¿qué tecnologías iban a influir más en la gestión de la producción en los próximos 3 años? Y hablaron de estas 3 tecnologías. La nube, un 37%, la IoT, el 32%, y el análisis del Big Data, 32%. Bueno, muy claro, estas personas tienen la visión de que para poder hacer esta transición del modelo de producto al modelo de servicio, van a tener que incorporar tecnologías como el Internet de las Cosas, la nube y el análisis del Big Data. Bien, y ahora seguimos con Emma, que va a hablar de cómo justificar los costos de tu iniciativa en IoT. Bueno, chicos, vamos a continuar. Como les comentaba, Guada, estamos muy contentos, cada vez se suma más gente, así que estamos súper felices con muchas fuerzas para continuar. Les contamos que en el día de ayer estuvimos dando una charla sobre transformación digital en la Universidad Nacional de Cuyo y surgieron muchos interrogantes sobre esto mismo que vamos a empezar a hablar ahora, que es cómo justificar los costes de tu iniciativa en IoT. Pudieron asistir muchos profesionales que ya llevan muchos años en la industria y también chicos y chicas que están muy recientes a recibirse y empiezan a preguntarse, bueno, ¿y cómo se puede incorporar IoT a una idea, a un proyecto desde cero? ¿Cuánto me voy a ahorrar? ¿Cuánto voy a generar? ¿Cómo le traduzco eso a un cliente? Y bueno, también habían chicos de primer año que estaban dando sus primeros pasos, donde han escuchado mucho hablar sobre el IoT. Así que bueno, hoy muchos de ellos están acá presentes, así que ahí van a tener algunas respuestas a sus preguntas. Así que bueno, vamos a avanzar con esto. ¿Cómo justificar los costes de tu iniciativa en IoT? ¿Qué resultados da el IoT? Y esto preguntaban mucho. Bueno, tenemos que analizar cosas que hay que tener muy en cuenta y son dos también. La primera es el sector donde se aplicará y la segunda es el caso de uso en sí.
Bien, es decir, no hay una respuesta genérica, como les comentaba Aguada, sino que depende mucho del caso particular y no solo del rubro o sector, sino el caso de uso en sí. O sea, las posibilidades son muchas y hay que analizar y poner la lupa en cada detalle, en cada situación en particular. Bien, y acá tenemos un análisis que hizo esta persona, Kate Nosbuch, en un foro que se llama Automation Perspectives en 2015. Él es presidente de Rockwell Automation y estuvo recopilando datos concretos, de rubros concretos, muy diversos, en los cuales se obtuvieron resultados con el IoT en diferentes industrias. Veamos algunos. Vamos a ver 6 en resumen. Cada uno tiene su historia detrás, como el de la minería que vimos en la Masterclass 2. Y por ejemplo, en la industria de los refrescos, hubo un 90% de aceleración en la resolución de problemas. Bien. Y hubo un 100% de eliminación de gastos de capital en tecnologías de la información. Hay toda una historia detrás de esto, pero bueno, había un sector completo de tecnologías de la información que eran indispensables para los procesos de la fabricación de los refrescos, distribución y demás. Y con la sola implementación del IoT se eliminó al 100%, así que redujo esos gastos muchísimo, a cero. Por otro lado, tenemos la industria de la cerveza, que también en la Masterclass 1 mostramos un caso de éxito local. Y bueno, este fue un caso internacional que estudió Kate en la cerveza. Aumentó un 25% la capacidad de producción y redujo en un 50% los ciclos de producción. Nosotros nombramos, ya viéndolo a pequeña escala, los grandes beneficios de aplicar IoT en una fábrica de producción en la cual específicamente necesitan monitorear y controlar la evolución de la temperatura de fermentación de la cerveza en cada producción y los beneficios de hacerlo de manera eficiente, inteligente, precisa, con datos en la nube, con alarmas. Entonces, el personal no tiene que estar haciendo tareas repetitivas donde anota en un papel una temperatura, esa nota se puede perder, tiene poca confiabilidad. Y ni hablar cuando salen de la fábrica y no saben si el sistema está controlando bien o no, si se cortó la luz, si cerró un sistema de frío y nunca volvió a abrir, es decir, que la temperatura continuó bajando y bajando y terminó congelándose una producción completa. Y todos esos son casos que nos cuentan las personas a las cuales visitamos y a las cuales ya están recibiendo nuestros servicios. Y todo eso con el IoT se soluciona y los ahorros son grandísimos. Y muchas veces, como vamos a hablar más adelante, antes de aplicar IoT no tomaban ningún tipo de datos, entonces no tienen punto de comparación. Y eso es algo sobre lo que vamos a profundizar. Por otro lado, en la industria de los alimentos, también todos estos son casos particulares, estudió un caso en el cual aumentó un 3% la productividad y redujo en un 7% la mano de obra. Ahí hay una pregunta en el chat. Preguntan cómo impacta el tema de la reducción de la mano de obra en la cultura de la organización. Bien, ¿Esos buenísimo. puestos de trabajo se realocan o cómo es que se gestiona? Genial, bueno, y esto da pie porque en la charla de ayer de transformación digital también nos preguntaban mucho, sobre todo los que están recién comenzando, qué pasa con los puestos de trabajo, qué pasa con las personas que hacían tareas, las van a echar, se van a reducir los puestos de trabajo. Y no, la realidad es que es todo lo contrario. Y hay testimonios que lo avalan y en todos los rubros tenemos ya estadísticas y en todas se aumentan mucho los puestos de trabajo. Ya en el primer mundo, por ejemplo, hablábamos mucho de Barcelona, que es la ciudad digital referente, con un sistema operativo propio que gestiona todos los recursos de la ciudad y genera miles y miles de puestos de trabajo. Y esas son realidades. Y a una pequeña escala, lo que vemos nosotros visitando empresas y demás, es que hay personal muy capacitado, muy valioso, hay operarios que hacen muchísimas tareas y normalmente tienen múltiples tareas. Y bueno, acá hay algunos presentes que podrán dar fe de esto. Y que entre esas múltiples tareas, las creativas, la de hablar con las personas, la de tener ideas para crecer, vender y demás, también hacían las tareas repetitivas de tomar mediciones,
hacer una visita a un cliente para ver cómo está el pH del agua o cosas así. Y ahora, con la implementación de estas tecnologías, dejan de hacer esas tareas repetitivas, tediosas y con poca confiabilidad porque son muy propensas a los errores y están más abocados a tareas que realmente aportan valor que damos las personas. Así que es positivo desde todos los puntos de vista y en todas las escalas. Bien. Y tenemos muchos casos para mostrar. Así que bueno, espero que con eso hayamos respondido. Y todo lo que decimos tiene un respaldo detrás. Bien. Por otro lado, vamos a seguir al siguiente sector en la automoción. También hizo un estudio particular y concreto en la cual hubo una variación de 2 millones de gestiones en tiempo real durante la operación. Bien. Durante la operación de procesos en la automoción se llegaron a hacer hasta 2 millones de variaciones en tiempo real. ¿Qué significa esto? Cambios de decisiones en algo que ocurre sobre la marcha. Bien. Por ejemplo, si vamos al caso de las ciudades inteligentes, el tema de la recolección de residuos que nombrábamos en la Masterclass 2, la forma tradicional de hacer era que todos los camiones salieran a la misma hora, hagan el mismo recorrido, pasen por los mismos cestos de basura y demás, independientemente de si los cestos están llenos, si están vacíos, si se colapsaron, si ese día no sacaron los residuos. En cambio, con la aplicación de IoT, lo que se hace es poner sensores de nivel de profundidad y por lo tanto de cantidad de residuos que tiene tanto los cestos chiquitos, los cestos grandes, los camiones y demás. Entonces se planifica en tiempo real el recorrido todos los días y puede cambiar a medida que avanzan. Es como el Google Maps. Ustedes tienen una dirección destino y automáticamente calcula cómo llegar más rápido. Si hubo un problema en una ruta por un piquete, por un accidente y demás, recalcula, se da cuenta inmediatamente y te hace ir por otro camino. Eso evita congestiones. Bueno, en la automoción es algo que ahorra muchísimo tiempo. El caso de la minería, como habíamos visto en la masterclass anterior, que vimos muchos casos de éxito, los que no han podido verlas, recuerden que están subidas en el canal de YouTube. Vimos el caso de minería en cielo abierto, un caso particular que era el de Río Tinto, y en el cual se ahorraban 2 millones de dólares por cada día y por cada vehículo que pudieran prever que saliera de circulación por algún desperfecto. Bien, ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para recordarlo, pero es un ahorro muy muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que si se avería un vehículo y no se pudo prever, se necesitan uno, dos o más vehículos que lo ayuden a salir del lugar y muchas personas involucradas. Entonces, las pérdidas se incrementaban por vehículo y por día. Y implementando sensores inteligentes y toda una red IoT, podían hacer mantenimiento preventivo y predictivo para anticiparse a los posibles fallos y sacar a estos vehículos de circulación mucho antes de que ocurriera algún problema. Bien. Entonces, por cada acierto se ahorran 2 millones de dólares. También vimos algunos casos del petróleo y gas, y acá Kate hace un análisis en un caso particular en el cual se refleja un 25% de ahorro en costos y un aumento del 11% en un balance final mejorado. Bien, acá para mostrar valores reales en rubros muy distintos, pero siempre casos particulares porque no significa, bueno, entonces yo trabajo en este rubro, voy a ahorrar lo mismo que este caso de éxito. No, hay que poner la lupa en cada caso particular. Bien, para hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la Masterclass 2, el caso de Río Tinto, que es minería a cielo abierto. Fíjense acá también, estamos hablando de minería, pero caso particular. Vimos otro caso de minería a cielo cerrado, subterráneo, donde las necesidades cambian, los sensores que se necesitan son diferentes y demás. Y en este caso veíamos los vehículos muy grandes que al principio no estaban automatizados y cualquier problema que pudieran tener significaba un vehículo que pesa toneladas, que está cargado con minerales, donde hay un montón de personas y demás, que cuesta muchísimo sacarlo porque está justamente averiado. Entonces se hizo una inversión muy grande en empezar a llenar de sensores inteligentes estos vehículos
Y ahí podría pensarse que es una inversión muy grande poner cientos o miles de sensores en cada uno de los vehículos, multiplicado por los miles de vehículos que hay en este caso en particular, pero después por cada acierto, aplicando estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo, se ahorran 2 millones de dólares. Entonces, en muy poquito tiempo ellos pueden trazar cuando ya empiezan a recuperar la inversión y que sean solamente ahorros. Bien, este es un caso muy interesante. Entonces, se podrían estar preguntando, ¿cuánto se va a ahorrar mi empresa? ¿Cuánto va a generar con IoT? Y bueno, la respuesta, como ya se podrán ir imaginando, es que no hay una receta, no hay una fórmula mágica, no hay una regla de oro para poder responder estos interrogantes. Va a depender de cada caso particular y acá hay algunos consejos para resolver un problema en IoT. No se trata de que elabores un modelo perfecto. Se trata de que los datos que recopiles, en primer lugar, sean creíbles y en segundo lugar, demuestren que tu propuesta es viable. Y hay muchas formas de obtener estos datos, de esta recopilación efectiva de datos, para que sean creíbles y para demostrar que la propuesta es viable. Y vamos a resumirlo en 3 pasos. Con una pequeña receta, por supuesto, hay que adaptarla a cada uno a sus circunstancias, pero son lineamientos muy buenos y con nuestra experiencia también avalamos que está muy bueno tomar estos consejos. En primer lugar, empieza por identificar un problema concreto cuyos beneficios sean evidentes con IoT y céntrate en resolver con eficacia lo simple. Bien, un consejo, primero eficacia, después eficiencia. Bien, vemos una tendencia muy grande en querer irse a lo complejo, a lo difícil, a los modelos complicados de análisis de datos, modelos de inteligencia artificial, todo el boom con el Big Data, el análisis de datos masivo. Y nunca van al hueso, ¿bien? No van al problema concreto. Normalmente estos problemas son muy evidentes y surgen de necesidades muy evidentes de la industria. En cualquier rubro donde vayamos, habrán variables críticas en los procesos y habrán problemas muy bien identificados tienen un margen de mejora muy grande. Entonces se puede empezar por lo concreto, es decir, qué solución se puede dar, y normalmente es evidente que con alguna acción de IoT en todas las variantes posibles, se pueden obtener grandes beneficios y muy buenos resultados. Bien, si vemos un caso particular, para poner un ejemplo, es el de PepsiCo, Pepsi Corporation, en el cual ellos ya tenían todo un sistema 3.0 automatizado que funciona súper bien y podrían decir, bueno, ¿para qué necesitamos IoT si es una fábrica en planta donde todas las cosas y los procesos in situ y hay un montón de trabajadores y hay un montón de personas que toman decisiones? Podrían decir, no necesitamos IoT. Bien, entonces lo que hizo PepsiCo en base a los problemas que tenía, que eran realmente serios en cuanto a productividad, eh, es que se dieron cuenta que habían muy pocos expertos en el tema en todo el mundo, y como toda empresa que crece mucho y que empieza a tener sedes por todo el mundo, pero son muy poquitas las personas con mucha expertise en el tema y que pueden resolver problemas, se dieron cuenta que necesitaban subir los datos a la nube para la toma de decisiones estratégica por parte de los poquitos expertos en el mundo que había para resolverlos. Bien. Entonces, PepsiCo aplicó monitoreo a distancia, principalmente para la toma de decisiones de pocos expertos en todo el mundo. Bien. Entonces, esto es muy importante como beneficio del IoT, que permite tomar mejores decisiones y ayuda en la estrategia de los proyectos. Entonces, en base a todos estos datos, ¿qué está pasando en la planta de verdad? Están en la nube. En la nube podemos aplicar estrategias, como veíamos en el caso de la minería, que podemos aplicar algunos algoritmos para mantenimiento predictivo, preventivo y demás. En el caso de Pepsi, lo mismo.
Entonces, en base a todos estos datos, estamos teniendo problemas serios de productividad. Estos son los datos de entrada, estos son los datos de salida. Hay un montón de datos, podemos aplicar herramientas y pueden haber pocos expertos en el mundo, en cualquier lugar del mundo, analizando esos casos concretos según la necesidad y la urgencia y ayudando a tomar decisiones que se vuelcan inmediatamente con el control a distancia, sin tener que estar haciendo llamadas, donde intervienen por ahí personas que pueden saber del proceso pero no del negocio y demás. Entonces los pocos expertos pueden ayudar y esto les trajo beneficios muy muy grandes cuando empezaron a aplicar IoT específicamente para la toma de decisiones. Y esto lo podemos ver en todas las escalas. Entonces, les vamos a dejar una pregunta que es: ¿qué problemas concretos conoces en la industria donde trabajas específicamente? Los que conozcas, diga, esto pasa, realmente tenemos esta problemática, estas son nuestras variables críticas, esto se podría mejorar así. Y para no perder tiempo ahora, porque somos muchos y hay muchos mensajitos, les vamos a mandar ahora una encuesta, si podés ir enviando la encuesta y después las vamos analizando una por una. Van a ver que hay un montón y en todas las escalas. Así que bueno, esperamos ahí que las vayan llenando. Lo pueden hacer ahora o al finalizar la masterclass, no hay problema. Y ahora vamos a avanzar. Entonces, el primer paso, repasemos, es la identificación del problema. Luego, el segundo paso es la recopilación de la información que necesitamos. Bien, tenemos que reunir mucha información, parámetros, tiempos, recursos existentes y recursos necesarios para hacer un cambio, factores que influyen en el proceso, datos que se pueden extraer, patrones, consulta a los operarios, habla con las personas. En toda industria donde hayan procesos involucrados, hay personas que tienen mucha experiencia en el proceso y que saben mejor que nadie las dificultades que tienen para avanzar, por qué les cuesta a veces ser productivos, qué necesitan, a veces no tienen la materia prima a tiempo, a veces no tienen la información suficiente, a veces no hay un control de stock eficiente. Entonces están haciendo algo y se enteran en el momento que falta una herramienta, un componente. Entonces ellos le van a saber decir mejor que nadie un montón de estas necesidades. Y ellos mismos pueden decir, mira, a mí me haría falta tal cosa, tal otra. Y eso lo vivimos con nuestros clientes también. Entonces, escuchando a las personas, se puede recopilar mucha información. Lo mismo con los recursos, con los factores que influyen en el proceso. Y acá identificación, como les comentábamos, de las variables críticas. Toda esta información a veces no la van a encontrar de forma directa, sino que la van a encontrar o hablando con otras personas que trabajan en rubros iguales o similares. Y pueden encontrar información en foros, pueden buscar en internet, pueden asistir a eventos, asistir a foros, asistir a charlas de transformación digital, de IoT, de tendencias, de problemáticas en la industria. Acá se puede recopilar mucha información. Mientras más se reúna y mejor se filtre, más datos van a tener para avanzar. Entonces, el primero es la identificación del problema y después la recopilación de la información y filtrarla para adaptarla a la necesidad propia. Y como tercer paso, les aconsejamos abordar por igual estas 4 siguientes áreas productivas. Esto no es algo lineal, sino que puede ser un proceso iterativo, pero le hemos dado este orden y es una recomendación como tercer paso. Es decir, ya estamos en una etapa de madurez en la cual ya detectamos la necesidad, ya recopilamos la información, entonces ahora vamos a hacer una implementación donde ya instalamos los primeros sensores, si es un área de producción en la industria, donde ya tenemos datos reales de planta. También pueden ser datos en una planilla para algo más de gestión. Pero lo que vamos a hacer es con toda esa información recopilarla, filtrarla y tenerla en una base de datos y demás. Hoy hay mucha gente que se especialista en esto del análisis de datos, en guardarlo en una base, en hacer curvas y demás. Entonces, con toda esa información recopilada, lo que recomendamos es abordar el área de análisis predictivo.
Bien, no sirve de nada tener los datos por tenerlos, como descargar archivos y guardarlos en la computadora, no sirve de nada si no les damos un significado, lo filtramos y tomamos decisiones a futuro, vemos tendencias y decimos, bueno, en base a esta variable, ¿qué está pasando? Tengo este problema siempre que pasa tal cosa, empezamos a ver ciertas tendencias, ciclos que se repiten, podemos empezar a tomar decisiones de manera predictiva. El tercer área que recomendamos es ver las particularidades de tu caso, que no va a ser igual ni siquiera en un rubro igual, similar y hasta en la misma zona de trabajo, sino que vas a tener particularidades en tu caso. Entonces, poner la lupa sobre eso y tomar decisiones. Por ejemplo, si vamos al tema de la salud, hay muchos sensores ya muy chiquitos que pueden ir embebidos en el cuerpo y que toman datos de el cuerpo humano. Entonces, en función del caso específico de la salud, esos datos se van a recopilar y se pueden tomar decisiones en base a estadísticas. Pueden haber algoritmos de inteligencia artificial que recopilen datos de millones de casos con determinada enfermedad o determinados problemas, anticipaciones, que si pasó determinado patrón de información es probable que a futuro pase tal cosa. Entonces, se puede hacer una aplicación específica para el caso de estudio. Bien, e incluso dentro de la salud, cada especialidad va a tener sus propias herramientas y va a tomar sus propias decisiones. Y por último, y muy importante, el sector consumo. Es muy importante empezar a ver cómo podemos ayudar a muchísimas personas que se beneficien con todo este análisis que hemos hecho. Cómo podemos brindarle a las personas lo que realmente necesitan para mejorar su vida. Y hay sectores de consumo muy variados, pero es la forma de llegar a la gente para poder cambiarle la vida y mejorarla. Bien, y hoy hay herramientas de consumo con IoT muy variadas que las pueden ya conocer intuitivamente, así que es muy importante involucrarse con esto, hacer un análisis exhaustivo del sector consumo y ver dónde podemos aplicarlo siempre en vista a ayudar a las personas. Y hay necesidades en todo el mundo, en todos los rubros, en todas las escalas, así que tenemos para ayudar cada uno desde su lugar a aportar su granito de arena. Y a continuación vamos a ver el cálculo del ROI en una inversión de IoT y esto se termina volviendo un reto empresarial. Bien, ¿qué significa? Para proveer IoT necesitamos testimonios que demuestren resultados de negocios cuantificados. Bien, y esto lo vemos nosotros en todas las escalas. Muchas veces por el desconocimiento que hay en los distintos rubros, porque no tienen datos previos, no tienen con qué comparar, les da miedo, hay oposiciones culturales y demás. Muchas veces la mejor forma de llegar a las personas, a las empresas y demás, es mediante testimonios de similares que ya lo hayan implementado y ya estén viendo los beneficios. Bien, y por otro lado, que ahí Wada va a profundizar un poquito más, es que se pueden ofrecer plantillas de ROI, de retorno sobre la inversión, para ayudar a preparar un análisis. Bien, entonces sobre esto vamos a profundizar un poquito, pero termina siendo todo un reto empresarial. Así que bueno, acá solo para cerrar con una conclusión que vimos en la masterclass pasada, el IoT es un concepto real de eficacia demostrada y el IoT acelera el ROI, el retorno de la inversión, y literalmente salva vidas y patrimonio. Bien, así que bueno, vamos a darles unos consejos útiles. Te dejo ahí que continúes. Bueno, gracias, Emma. Bien, bueno, vamos a ver algunos consejos útiles, muy alineado a todo lo que venía hablando Emma. A ver, ahí está. Bien, bueno, vamos a ir respondiendo algunas preguntas que son disparadores para poder ir tomando estos tips y consejos a la hora de justificar y rentabilizar nuestras iniciativas. Y una de las preguntas que vamos a poner sobre la mesa es, ¿con qué tipo de proyectos de IoT conseguiré resultados más rápidos? Bien,
Para nosotros, y en base, bueno, a la experiencia y a lo que hemos estado investigando y hemos podido ver al estar en contacto con algunas empresas internacionales que ya tienen bastante implementado esta tecnología, la conclusión a la que llegan es que donde más rápido se ven los resultados es con los proyectos de operaciones remotas, es decir, con el monitoreo y el control remoto. ¿Por qué? Porque esto nos evita la necesidad de tener que enviar un equipo de expertos a las instalaciones de manera permanente. Entonces nosotros podemos disponer de ese capital, ese activo humano para tareas más importantes y solo estará disponible si hace falta. Una vez que nosotros tenemos los dispositivos instrumentados y conectados a la red, ese personal cualificado puede estar en cualquier lugar que le convenga o donde más rentable le resulte a la empresa. Y esto es muy importante y es lo que hablaba Emma con el caso de PepsiCo, que implementaron monitoreo y control a distancia para la toma de decisiones. Entonces, antes era muy común tener que pagarle un avión, un viaje a un especialista que era el único que sabía manejar esta información y tenía que capacitar a los operarios y necesitábamos hacer un montón de logística, de costos y de tiempo sobre todo. El tiempo es un recurso muy valioso y eso se hacía de esa manera porque era la única forma en la que podíamos obtener esa información valiosa y ese monitoreo y ese control por parte de un experto. Hoy en día no es necesario, también lo vimos con las plataformas de petróleo que necesitaban utilizar helicópteros para poder llevar la información de los archivos hacia la central donde se tomaban las decisiones, el core ejecutivo se juntaba a analizar toda la información y se podía llevar muchísimo tiempo, aparte de la adquisición, la recopilación, el envío y la lectura y análisis. Era muy lento, las decisiones eran lentas, las plataformas quedaban paradas en el lugar esperando la decisión de los ejecutivos de qué hacer o no hacer. Así que donde más rápido se ven los resultados es con esto, con el monitoreo y el control remoto. Siempre estas operaciones son más eficientes y obviamente más baratas, ¿no? Que tener que estar enviando o el recurso humano o los datos, como hablábamos de las plataformas de petróleo. Bien, ahora vamos con otra pregunta. ¿Qué procesos de IoT traen los mejores beneficios? Bueno, en este caso acá hemos puesto dos que van muy de la mano, que es el análisis predictivo y mantenimiento predictivo. Cuando hablamos de análisis, hablamos de la detección, la interpretación y la toma de las mejores medidas de forma inmediata. Como nosotros tenemos volúmenes de información en tiempo real, grandes cantidades, podemos detectar, interpretar, analizar una tendencia e ir tomando mejores decisiones en un momento más rápido, tener señales de alerta y predecir fallos que van de la mano de los mantenimientos predictivos que van a estar planificados en base a estos análisis que nosotros hagamos. Con el mantenimiento, ¿qué hacemos nosotros? Aumentamos el tiempo de actividad ininterrumpida y las horas productivas. Menos horas de falla, menos equipamientos rotos. En este caso, se ve mucho, por ejemplo, en la flota de camiones, en los transportes. Nosotros transportamos ya sea carga o paquetes y tenemos que cumplir con nuestros clientes a la hora de entregar un envío, a la hora de entregar una mercancía. Si esa mercancía pasa mucho tiempo en un lugar, puede echarse a perder, si está refrigerado o no. Entonces, si nosotros prevemos el mantenimiento de los vehículos, dónde están, si hizo su parada programada, el estado en el que se encuentran, las rutas por las cuales están viajando, podemos ahorrar también muchos costos de inactividad y también eso se ve reflejado en, aparte de los beneficios, en una mejor prestación de los servicios a nuestros clientes. Entonces, básicamente, ¿qué nos permite esto y dónde está el gran beneficio? Podemos identificar y resolver problemas antes de que pasen. Tenemos tiempos de inactividad muy bajos, bueno, dependiendo de la industria, casi cero. En la industria de la manufactura se ve mucho este beneficio. Y maximización de la vida útil de los equipos. Muy alineado a todo lo que veníamos hablando, ¿no?
en las anteriores masterclass y lo que hablaba Emma, sobre todo la minería de Río Tinto, que son equipos con costos muy elevados y entornos muy hostiles. Entonces, por ejemplo, lo que contaba Emma, cada camión que estaba fuera de servicio supone un costo de 2 millones de dólares al día de la compañía. Entonces, cuando nosotros planteamos nuestro modelo de negocio, los egresos, hay veces que el valor, ¿no?, de lo que nosotros ofrecemos, el precio lo da el mercado, no sé, es un activo fijo en la minería. eh, Nosotros tenemos que buscar la manera de reducir esos costos. Entonces, es muy importante y bueno, impacta muchísimo en el modelo de negocio y en los beneficios que nosotros podemos obtener. Y esta pregunta me encanta porque también tiene muy en cuenta las cosas bueno, que por la falta de experiencia eh, no tenemos en cuenta a la hora de querer implementar esta tecnología. Y es, ¿qué genera los mayores gastos al poner en marcha el proyecto de IoT? Depende. Esto, como todo, como venimos hablando, te van a decir, lo único que dicen es depende. Bueno, es que sí, depende principalmente de lo que les contaba, del punto de partida en el que estemos y del alcance, magnitud que le queramos dar a la solución o al proyecto que vamos a llevar a cabo. Pero, por ejemplo, uno de los mayores gastos, tenemos que pensar si tenemos que construir una red de conectividad, por ejemplo, la red de IPv6, que es la que se utiliza en las minerías subterráneas, que les contaba Emma en la masterclass pasadas. Si nosotros tenemos que ir a un lugar hostil, montar toda una red de conectividad para poder comunicar nuestros equipos, recuerden que nosotros siempre usábamos protocolo de comunicaciones de Internet, y no puedo partir de una red IP. Bueno, eso es carísimo. O sea, voy a necesitar, son industrias que están en entornos hostiles, pero sabemos que un camión que está parado o que se rompe me genera 2 millones de dólares al día. Entonces, son decisiones que la persona, el ejecutivo, dice, bueno, el camión me genera 2 millones de dólares al día. Bueno, y empieza a sumar un montón de cosas del costo de inactividad, que lo vamos a ver en un ejemplo en la planilla, y después tenemos un montón de costos de poner en marcha proyectos y bueno, tengo que construir la red, tengo que implantar mucha instrumentación. Ese es el segundo factor también importante. Por ejemplo, si yo quiero incorporar muchos servicios de IoT y ninguno está instrumentado, voy a tener que comprar sensores, básicamente, voy a tener que digitalizar. Lo vimos en la primera masterclass. Nada que esté digitalizado puede, o sea, sí, nada que no esté digitalizado, perdón, sería así, puede formar parte de IoT. O sea, necesitamos el paso previo, que es el instrumentado, el sensado, la digitalización, y base a eso podemos ya implementar el proyecto. Entonces, primer paso es la conectividad. Si nosotros estamos en un lugar donde hay acceso a Internet, tenemos red de telefonía, es un paso que ya tenemos saldado, por así decirlo, estamos un paso más cerca. Si ya tenemos automatizada nuestra fábrica, es otro paso que tenemos también dado. Si ya tenemos sensado y digitalizadas las variables que queremos medir. Y después tenemos que ver, por ejemplo, costos de software para el análisis predictivo, para la seguridad, para la visualización de los datos. Ahí ya tenemos un tercer paso, porque ya tenemos la conectividad y la adquisición de las señales. Después podemos tener costos por servicios de integración, en el caso de que queramos integrar distintos procesos de nuestra empresa, conectar distintos equipos a un mismo servidor, queremos que eso nos dé informes, podemos hacer una convergencia entre las operaciones, la parte estratégica. Bueno, tenemos que trabajar esos servicios de integración. Y otro gasto, que esto es muy común, y son los gastos por errores que se dan por retrasos en los proyectos, sobrecostes, ROI inferior a lo previsto. Esto pasa mucho y lo vamos a ver en la Masterclass 6, los errores comunes, y son cosas que se pueden realmente solventar
suelen ser bastante caros y se pagan normalmente por la falta de experiencia y conocimiento, pero se pueden evitar. Nosotros si no tenemos una red de internet, tenemos que ponerlo. Si no tenemos sensores, los tenemos que poner. Si no tenemos un software, si no tenemos desarrollada la interfaz donde vamos a hacer el análisis, donde vamos a visualizar los datos, lo necesitamos. Si tenemos que integrar también. Ahora, estos errores se pueden evitar. Entonces son gastos a los que hay que prestarle mucha atención y principalmente los podemos evitar con una planificación adecuada, seleccionando muy bien, de una forma meticulosa, quién va a ser nuestro proveedor de servicios e integrador del servicio de IoT, y también aprendiendo de los errores de los demás. Por eso es que creemos que es muy importante este ciclo de masterclass, que las personas que tomen decisiones escuchen las experiencias de casos internacionales de éxito y los errores comunes que han tenido esas empresas y bueno, que confíen también en personas y en los testimonios de esas empresas que han podido implementar esto. Como decía Emma más temprano, necesitamos esos testimonios. ¿Por qué? Porque son la prueba de que funciona, nos dan datos, nos permiten iterar, nos permiten mejorar. Y bueno, esto creo que es donde podemos tener control nosotros y reducir esos gastos para poder tener un mejor ROI y una mejor implementación del proyecto. Acá tenemos una preguntita de Natalia. Dice si también hay que hacer una inversión muy grande en pasar de sensores analógicos a sensores digitales en este intento de digitalizar. Em, Depende. Sí. Por ejemplo, tenemos casos donde depende de la variable que uno quiera medir, la disponibilidad de los sensores en el mercado, si uno los tiene que importar. em, pero, por ejemplo, hemos dado soluciones en el caso de variables como la temperatura, para el caso de la industria de cerveza, donde las sondas digitales son mejores y tienen un costo mucho menor que las sondas analógicas, que necesitan también de una recalibración. Entonces, no necesariamente pasar de lo analógico a lo digital es más costoso, no siempre, hay que ver el caso. Y también hemos hecho soluciones que serían un poco en transición, ¿no? Donde no han habido sensores y el cálculo lo ha hecho el microcontrolador. Entonces se ha programado, por ejemplo, cómo va a ser el descenso del nivel de un tanque en base a la curva de la bomba, la presión a la cual está trabajando y al tipo de dosificación. Eso se calcula, se mejora y da un indicio de cómo va bajando el nivel, entonces se puede poner una alarma de nivel sin necesidad de colocar un sensor. Eso se ha hecho en industrias donde el nivel que se quiere medir es para un ácido, entonces se necesitan sensores ultrasónicos que, bueno, sí, en ese caso representan casi el 30, el 40% del precio de venta del equipo, entonces poner un sensor de ese costo significa sacar del mercado el equipo en el mercado local, no en el mercado internacional. Entonces se busca una solución en la cual se pueda adaptar, hacer una medición. Esa medición es muy representativa, lo que sí no se va a actualizar a la hora de la recarga, entonces el operario, por ejemplo, a la hora de recargar el nivel, pone que se recargó al 100%. Entonces, bueno, no está 100% automatizado, pero es una aproximación y ya está funcionando muy bien porque da la alerta, en el momento que da la alerta, la persona que recarga es la misma y se actualiza. También ya lleva un tiempo en el que la misma empresa puede saber cuánto es el consumo por mes. Entonces, al notar, al monitorear, va notando la variación y dice, está en la misma dosificación, por ejemplo, la bomba, y el nivel ha bajado más, hay algo raro. O no baja, está faltando la bomba, está faltando qué está pasando, alguien cargó, no lo actualizó. Entonces saltan esos errores, saltan porque, pues bueno, se está midiendo más. Así que es interesante, está bueno, muy buena la pregunta y bueno, creo que, que en la medida en que vayamos implementando más casos de éxito, van a ir apareciendo, bueno, más preguntas, más soluciones y más desafíos también. Bueno, y acá vamos a hablar por último de cómo crear tu propia plantilla para calcular el ROI. Este es un ejemplo de, de Cisco, de esta empresa que les comentaba al principio.
lo sacamos del libro de Generación de Modelos de Negocio para IoT de Marcel Krang, está este ejemplo, pero está bueno porque plantea un formato donde nosotros vamos a poner, por ejemplo, en este caso lo hace para la inactividad de las operaciones y estima el costo medio de la inactividad de las operaciones, le pone un valor, 5.000. Este es el ejemplo. Bueno, la idea es que cada uno ponga los números y pueda estimar cuál sería el costo medio de parada, por así decirlo, de inactividad. La duración media de esa inactividad, en este caso son 45 minutos. El número de incidentes de inactividad que tengo anualmente. Y acá pone un factor que es bastante interesante, dice que la reducción media de las incidencias de inactividad anualmente es del 50%. Con la implementación de IoT, perdón, eso no me faltó agregarlo, pero por implementar IoT se reducen las incidencias de inactividad anualmente un 50% en este ejemplo. Bueno, después nos da otros porcentajes, la variación media de los costes de inactividad y la variación media de la duración y de las incidencias de inactividad, un 10% para cada caso. ¿Qué ¿Qué es lo que queremos transmitir con esto? Nosotros lo vimos, no me acuerdo si la primer masterclass o lo hemos dado en varias charlas, eh, pero hemos analizado principalmente para los casos de Argentina, porque esto es internacional, ya tienen mucha información. Y hacen análisis de a 3 a 5 años de implementación de IoT. Y en nosotros tenemos algunos casos de éxito locales y en base a encuestas en Argentina y a la información que tenemos de las empresas locales, tan solo el 63% eh, el 67% de las pymes desconocen cuál es el retorno de inversión que pueden llegar a tener. ¿Por qué? Porque no pueden determinar esto. ¿Cuál es el costo medio de inactividad de una operación? ¿Qué pasa si paro? ¿Cuánta plata pierdo si paro? ¿Cuánto dura la parada? ¿Cuántas veces paro al año? Esto es para el caso de inactividades, pero veámoslo, por ejemplo, para un servicio. ¿Cuántas veces si partimos de un modelo de servicio y empezamos a monitorear los equipos a distancia? Una de nuestras empresas clientes tiene servicios en San Rafael, en otras provincias. Si nosotros calculamos cuál es el costo por viaje de la persona, de combustible, de traslado, el costo medio por cada traslado. ¿Cuál es la duración de esos traslados? ¿Cuántos números de traslados al año tengo que hacer para poder brindar un servicio equivalente al que me va a dar la EUTI? O sea, fíjense la cantidad de información que podemos tener de, no solo con la inactividad, sino mejorando o pasándonos a un modelo de servicios, calculando cuánto nos sale enviar a una persona, la cantidad de veces que tiene que ir para hacer un servicio mensualizado, cuánto nosotros le cobramos a la empresa y en base a eso, cuánto nos vamos a ahorrar por implementar IoT. Entonces, esto es un ejemplo, pero es importante que estimemos, primero, bueno, si vamos a hablar de inactividades, de servicios, si vamos a hablar de por ahí costos de producción, en el caso de la cerveza, ¿cuánto, cuánto me sale a mí perder un lote de cerveza por una mala medición? ¿Cuántas veces tengo esas incidencias anualmente? ¿Cuál es la probabilidad de que pase? ¿Cuál es el porcentaje de reducción de esa falla en la operación? Bueno, quizás para ese caso sea mayor. Entonces, como dice Emma, es un reto empresarial. Realmente hay que pensar mucho, por eso cuesta mucho implementar esto, porque hay que pensar mucho y también hay que tener un poco de fe, de convicción en lo que no se ve, porque tenemos que empezar a hacer para empezar a medir, para empezar a obtener resultados y para en base a esos datos poder saber si lo estamos llevando bien o no y calcular ese retorno. Entonces acá para el caso de esta plantilla, ellos establecen que el porcentaje de realización por la reducción media de las incidencias de inactividad con el IoT en el año 1 es del 70% y en el año 2 del 80%. Entonces, fíjense, si nosotros calculáramos acá, perdón, 5.000 por 47,
que es la duración media de las operaciones. Me lo voy a ir a calcular. 5.000 por 45 por 1.000, por 100, perdón, que es el número de incidencias anuales, son 22.500.000, no sé, dólares deben ser estos, o pesos, pongámosle lo que sea, no hay problema. Eh, Porque tenemos un costo de 5.000 por inactividad. Tenemos 100 inactividades, 100 incidencias de inactividad, perdón, y duración media 45. Entonces, como nosotros sabemos, esta empresa nos ha brindado estos datos que se reduce en una media un 50% esas incidencias, lo multiplicamos por 0,5, son 11.250.000 dólares, pesos, euros. Vamos a poner dólares porque Cisco es una empresa de California, anualmente. Pero ellos han previsto que el porcentaje de realización por la reducción media de las incidencias sea del 70%, entonces al multiplicarlo por 0,7 nos da 7.875.000 dólares al año. Entonces, nosotros podemos tomar este formato, adaptarlo, por supuesto, es una plantilla, pero ¿cuál es la idea? Que estimemos el costo medio y el número medio de incidencias de lo que nosotros queremos reducir. Si es una inactividad, si es un número de viajes al año y el costo de ese viaje. Eh, Número de faldas. Bueno, eso es lo que cada persona tiene que definir en su proceso o en el proyecto que quiere implementar, estimar un porcentaje y decir, bueno, ¿cuánto voy a reducir anualmente esas incidencias? Bueno, pongamos un 50%. Veamos si es así. Hasta que no lo implementemos no lo vamos a poder saber, pero podemos tomar un valor inicial de un 50%. Si redujéramos, hagamos casos. Caso muy positivo, caso de riesgo medio, riesgo alto y riesgo bajo. Bueno, y planteen distintos porcentajes, por ejemplo, reducción alta, media, baja. Si es media, 50%. Bueno, yo sé que si ya reduzco el 50% y de esa implementación se realiza al 70%, me voy a ahorrar 7.875.000 dólares. Si fuera más, me ahorro más. Si fuera menos, me ahorro menos. Entonces ya sabemos, entonces llegamos a un punto de equilibrio donde decimos, bueno, mínimo el IoT me tiene que dar X porcentaje de reducción, porque si no, no me sirve. Me tiene que dar X porcentaje de ahorro, porque si no, no me sirve. Pero plantear distintos escenarios para que tengamos un norte y sepamos mínimamente cuánto tenemos que reducir, en este caso, la inactividad para que se pueda recuperar la inversión o ver en qué tiempo la podemos recuperar. No sé si se entiende, si está, si está claro, pero básicamente, bueno, el principal problema es dar un costo medio a la inactividad, una duración, un número de incidencia y establecer porcentajes. Si queremos hacer una media, el 50%. Si queremos hacer una alternativa muy optimista, hagámosla, y una más pesimista, decir, bueno, no, voy a suponer que con IoT solo voy a reducir el 30%. A ver cuánto me ahorro. Calcúlenlo, calcúlenlo, hagan ese ejercicio y vayan probando y viendo en cuánto recuperarían esa inversión. Así que bueno, esa tarea en casa. Y acá como repaso, más que últimos consejos en sí, partiendo de esta planilla, que bueno, el Cisco tiene todos los datos, está buenísimo, pero nosotros que estamos en un proceso de empezar, no intenten abarcar demasiado a la vez, empiecen por lo fácil, como decía además, eh, ve por lo que te dé resultados más rápido, hay que ser inteligentes. Si lo más rápido es trabajar con operaciones remotas, bueno, sustituyamos los servicios presenciales por servicios a distancia. Eso es lo que más rápido me va a dar resultados. Eso es lo que yo voy a ver que me genere beneficios más rápido. Buscar un proyecto que resuelva un problema que valga realmente la pena y un proyecto pequeño nos permite y nos facilita el control de riesgos y costos. Entonces, si nosotros nos enfocamos en algo
simple, fácil, que me resuelva un problema que valga la pena y busco tener resultados rápidos, el riesgo es muy bajo. Y ahí yo puedo tener un pequeño éxito, una pequeña medición. Después de un año puedo saber cuánto realmente el IoT en porcentaje me redujo una falla, me produjo un ahorro, y ahí puedo empezar a ir a proyectos más ambiciosos. El éxito engendra éxito, así que vamos por lo fácil, por lo seguro, por así decirlo, y en base a eso ir ampliando hacia proyectos más ambiciosos. Y bueno, eso sería todo. Acá, bueno, haciendo un poco de pie con eso, seguimos brindando asesorías gratuitas para todas las empresas, personas que estén interesadas en implementar proyectos de IoT. Podemos ayudarlo con esta plantilla de implementación, podemos hacer una pequeña asesoría. En base a ciertas preguntas, ustedes mismos se van a ir dando cuenta dónde tienen que poner el foco y dónde no. Así que, bueno, los invitamos, están disponibles, pueden agendar ahí los horarios en nuestra página web. Y bueno, y también contarles que estamos presentando la última edición del año del taller, mi primer desarrollo IoT, IoT, depende de en español o en inglés, y principalmente aprendemos cómo implementar herramientas gratuitas y open source para quienes quieran crear sus propios desarrollos. Tiene una placa entrenadora y programable con sensores de humedad y temperatura, display y mucho más para que pueda integrarse este conocimiento del hardware con el software. Arranca el 7 de septiembre y bueno, ahí está disponible para quienes desean. En nuestro Instagram pueden ver los testimonios de la primera, de la segunda edición. Hemos tenido alumnos de distintas edades, profesores, estudiantes de ingeniería, operarios, de electrónica, sistema industrial, de distintas carreras. Y la verdad que es muy lindo, aprendemos un montón y nos nutrimos de la experiencia también de los demás. Así que bueno, los invitamos a participar. Ahí Y pregunta Matías si se pierde alguna clase, si tiene acceso o cómo es. Bien. Bueno, Matías, principalmente estas clases son 3 módulos virtuales, pero quedan grabados, así que no habría problema, tenés acceso. Lo ideal es poder estar, lo hacemos los sábados de 10 a 13, que es un horario donde no es laboral y tampoco tienen por ahí cursado en las universidades o en las escuelas normalmente. Son 3 módulos virtuales y esos módulos quedan grabados. También hay un grupo de consultas por WhatsApp donde pueden hacernos las preguntas que quieran. Hay un proyecto final y distintas ejercitaciones para cada módulo para poder ir llevando a la práctica con su placa lo mismo que nosotros vamos enseñando en el taller. Y a su vez, bueno, la entrega del proyecto final les habilita a tener un certificado de aprobación. A modo de formalidad, porque en realidad la idea es que lo puedan llevar a cabo e implementar, pero bueno, sabemos que por ahí un poquito más de esa exigencia hace que se pongan más las pilas para hacer los ejercicios. Así que bueno, también está eso y bueno, abierto el grupo de consulta y también en las clases en vivo tenemos un espacio de media hora de consulta previo a la clase para que se puedan sacar todas las dudas y bueno, y que nos vayan contando qué proyectos quieren implementar y cómo quieren llevar a cabo el IoT, en qué sector, qué rubro, para qué proyecto. Bueno, ahí están pidiendo cómo inscribirse, así que les vamos a dejar el enlace de inscripción. Aprovechen Buenísimo. que es con cupos limitados y ya quedan muy Sí, poquitos. es la última del año. La idea es poder, hemos dado, esta es la tercera edición que vamos a dar. Hemos dado 2 ediciones y ya tenemos varios interesados para un taller más avanzado. Entonces, vamos a dar esta tercera de un taller más inicial, que no es muy básico para nada, pero bueno, sí puede acceder cualquier persona que no tenga conocimientos básicos previos de programación o del tema, para después pasar a un taller más avanzado esperamos poder darlo más cerca de noviembre. Vamos a ver cómo lo planificamos en función de la cantidad de alumnos y todo. Así que bueno, por eso va a ser la última edición de este año y no sé si el año que viene daremos buenos talleres, falta mucho todavía para el año que viene, pero bueno, más que nada para que no se pierdan esta oportunidad porque no sabemos si va a haber otro después. Así que bueno, eso sería. Y bueno, por último, invitarlos a la próxima masterclass.
Se llama Generación IoT, Desafíos, Fuerzas de Trabajo y Empleabilidad. Es la cuarta, va a ser estimativamente el 12 de noviembre. Tenemos por ahí, a veces pasa que nos sale algún evento, trabajo o algo, y por ahí podemos llegarlo a correr un jueves después o un jueves antes, no más de eso, pero en principio sí sería el 12 de septiembre, también por Zoom y de forma virtual, de 10:30 a 12:30. Bueno, muchas gracias. Esta masterclass va a quedar grabada y subida a nuestro canal de YouTube, así que quienes quieran compartirla, volverla a ver, la van a poder hacer. Y bueno, también la vamos a estar compartiendo a los que no pudieron asistir. Así que bueno, muchísimas gracias. Les mandamos un saludo muy grande con Emma y nos vemos la próxima masterclass.